Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a mi canal. El día de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que me han estado haciendo en el canal. Me preguntan que cómo es crecer en un hogar con narcisistas. Entonces, bueno, pues ahí les va lo mejor que puedo, porque recuerden que cada familia es diferente, cada persona es diferente. Entonces, todo esto que les comento puede variar, ¿no? Entonces, bueno, de entrada te diría que es muy diferente si tu papá o tu mamá es narcisista y tu otro progenitor no lo es. Si tu otro progenitor no lo es, muy probablemente ese otro progenitor, si aún sigue con tu padre, madre narcisista, es codependiente. Entonces, creciste en un hogar donde hay un narcisista y un codependiente incapaz de defenderse e incapaz de defender a sus hijos, ya sea porque permite, bueno, obviamente permite mucho abuso, pero vamos, ya sea porque es sumiso o sumisa o porque codelira con el narcisista. ¿Y a qué me refiero con esto de que codelira? Es decir, si el narcisista dice que él es el más grandioso del mundo, pues esta persona lo va a secundar en todo y además te va a decir a ti, no, hijito, es que es cierto, o sea, tu papá, ¿cómo va a trabajar si no le dan el puesto de gerente? Mira, con la capacidad y experiencia que tiene tu papá, pues no puede aceptar nada menos, aunque se estén muriendo de hambre, y te lo va a argumentar a ti y te va a decir que claro que tu papá o tu mamá tienen toda la razón. Esto es muy doloroso porque no solo es doloroso, sino es muy dañino, porque te están atacando la máquina de pensar, vamos, te están privando de la realidad. Te están haciendo copartícipe de ese delirio de grandeza que tiene ese padre o esa madre narcisista. Y tu otro padre, tu otra madre no están ayudando en nada porque están total y absolutamente secuestrados en eso. Un padre o una madre narcisista típicamente es muy controlador o muy controladora. Entonces, va a controlarte a tus amistades, te va a decir con quién juntarte, con quién no, quién le parece, quién no. Va a controlar qué vas a estudiar, cómo debes pensar, es decir, de aquello de tú puedes dar tu opinión libremente y demás, olvídate, eso no existe con tu padre o con tu madre narcisista. Mm, Tu padre o tu madre narcisista, si tu otro padre o madre no es narcisista, el otro padre o madre es su chango volador, como dicen por ahí, ¿no? O es la persona que gira alrededor de él como si él o ella fueran el centro del universo. Y entonces tu otro padre, tu otra madre giran alrededor de él y lo que él diga es ley. Tu padre o madre narcisista te va a tratar, si haces algo que a ellos les gusta, te va a poner en las estrellas, hasta las estrellas. Claro, tú eres un chingón porque tú eres un López Velázquez, ¿no? O tú eres un Godínez Fernández, no sé, ¿no? Eh, y en el discurso, te va a hablar mucho de lo especial que son ustedes, de cómo son únicos e irrepetibles, de cómo los demás no los entienden porque no están a su nivel. De eso te va a hablar el padre o madre narcisista. Y el padre o madre que no sean narcisistas lo va a secundar absolutamente en todo. ¿Esto qué resultado tiene? ¿O qué resultado va a tener? Pues que en esta familia narcisista, si hay varios hijos, es muy probable que uno de los hijos sea el chico dorado o el golden child, el que irregularmente, muy probablemente aquel que se parezca más al padre o madre narcisista o con el que se identifique más.
es que él es como yo, ¿no? Digo, todos los padres y todas las madres sentimos gusto, alegría y cierto orgullo narcisista de que nuestros hijos se parezcan a nosotros, ¿eh? O sea, eso es normal, eso es normal. Lo que no es normal es que la forma como estos padres les hablan a sus hijos o a sus hijas es como si sus hijos fueran ellos o ellos fueran sus hijos. Y entonces es como si quisieran continuar viviendo a través de esos hijos. Es muy probable que este Golden Child se vuelva también un narcisista, porque el padre y madre narcisista, cuando haces algo bien, algo que le gusta o algo que le es afín, te pone hasta las nubes. Pero cuando haces algo que lo contradice o que desde su perspectiva lo niega a él o a ella, entonces te ponen bueno, hay suelo, bueno, mucho más abajo del suelo. En algún video anterior les comentaba que una característica de los narcisistas es que no logran un equilibrio en la vida. O eres un super perdedor, o eres lo máximo del mundo, o eres el rey del mundo. Entonces, eso hacen con los hijos. O los hijos son lo máximo, o son lo peor, no sé en qué momento te tuve, no sé a quién te pareces, cosas espantosas, ¿no? Entonces, lo que ocurre, vamos a suponer que hay dos hijos aquí. Uno es el narcisista, el que ya eligió que va a ser narcisista, porque entre ser el super perdedor y ser el super ganador, prefiere siempre ser el super ganador. En ese momento, en el momento que esta criatura elige ser el super ganador, va a poner como una cortina de hierro a su vulnerabilidad y a su humanidad, a esta parte humana de él que comete errores. Le va a poner una cortina de hierro literal, lo va a cortar de su vida, lo va a quitar de su vida, al menos en el discurso. Es muy probable que otro hijo se convierta también en el flying monkey del hijo narcisista. Es muy probable que el otro hijo sea muy empático, sea un chico al que incluso lo tomen como el servidor de todos y que este chico se sienta feliz, bueno, no se sienta feliz e importante, sino que encuentre una manera de sobrevivir en esa familia siendo servicial, siendo lindo, demostrándole su apoyo incondicional al padre o la madre narcisista y al hermano que también es narcisista, y obviamente pues permitiendo todo tipo de abusos. Es ahí donde yo les he hablado de que los chicos que son empáticos, que crecen en este tipo de familias, regularmente tienen un patrón de amistades conflictivas, abusivas, muchas veces son buleados en la escuela y no saben poner límites. ¿Por qué? Porque en su familia les enseñaron que eso no es deseable, que no debes poner límites, que no puedes poner límites, porque entonces no puedes sobrevivir en esa familia, porque entonces eres un ser despreciable para esa familia. Y como los niños siempre necesitan el amor de sus padres, hacen lo que sea, como los bonsáis, que se hacen nuditos y se hacen rollito y se mueven y giran por un lado y por el otro, en lugar de crecer recto o normalmente, eso pasa con estas criaturas. Entonces se van amoldando, se van adaptando a los padres. Ahora bien, si solo tuviste un padre narcisista o una madre narcisista y tu otro padre o madre son personas entre comillas normales, y que no son codependientes, seguramente terminaron con esa pareja y entonces la perspectiva es mucho más
halagueña, digamos, ¿no? Porque entonces tú tienes otra casa y entonces puedes elegir si no quieres estar con ese papá, con ese mamá o con esa mamá o si no quieres visitarlo. El caso que se hace sumamente triste y grave es cuando ambos padres son narcisistas. Sí ocurre, por supuesto que ocurre. Eh, por ejemplo, en estos casos muy frecuentes en los cuales hay una persona que se dedica a la política y la otra persona se dedica al espectáculo, es muy probable, o dos personas se dedican a la política o se dedican a cuestiones que son mucho de el reflejo de las luminarias y demás, es probable que ambos padres sean narcisistas. Entonces sí, hay muchísima frialdad de por medio, mucha utilización de los hijos, aun cuando los padres les paguen escuela, les compren ropa linda y demás, es solamente para dar una imagen hacia afuera. Los padres que son narcisistas, si no tienen un gran poder económico, resienten mucho y sienten, no solo sienten, le hacen saber a sus hijos que son una carga, directa o indirectamente. Bueno, en general para ellos los hijos son una carga, porque imagínate qué peor rival para un narcisista que una criatura, un niño de 3 años, que son hermosos, simpáticos y lindos. Imagínate, para un narcisista es terrible tener un hijo que le quita la atención de los demás, ¿no? También los narcisistas pueden llegar a tener parejas histriónicas o histriónicos. Los histriónicos suelen confundirse mucho con los narcisistas porque son personas a las cuales les gusta mucho la atención, les gusta mucho vestirse de manera especial, les gusta mucho que los admiren. Les encanta exhibirse, llamar la atención, les gusta mucho ser el centro de una reunión, por ejemplo. Nada más que la diferencia entre un histriónico y un narcisista es que el histriónico, la histriónica sí son empáticos, ¿eh? Ellos sí tienen empatía, sí sienten empatía, mientras que los narcisistas y psicópatas no. Entonces, les decía que si ambos padres son narcisistas, híjole, es muy complicado, muy, muy difícil, porque entonces sí, tal cual, nunca te vieron, como decía en el video de cómo son los narcisistas y psicópatas como padres. Les explicaba ahí que cuando tu padre, madre narcisista o psicópata te observa, se está observando a sí mismo. Entonces jamás se da cuenta de tus necesidades. Es importante que si eres joven y estás viviendo en un lugar así, trates de independizarte lo más pronto posible y que busques ayuda profesional. Es muy, muy importante. Entonces, bueno, con esta conversación espero haber redondeado un poco el tema de estas familias narcisistas. Me faltó aclarar algo más. Si estás en una familia narcisista y tienes un hermano narcisista, prepárate. Si es de tu mismo sexo, va a rivalizar contigo, te va a bajar a los novios o a las novias, va a estar en competencia constante, te va a explotar. Es decir, va a querer que tú le volees los zapatos, lo mantengas, etcétera, que seas, como decimos aquí en México, su gato, su sirviente. Entonces, aguas, mucho cuidado. Si tú eres el empático ahí, peligras bastante, ten mucho cuidado. Son familias sumamente destructivas, son familias en las que hay un caos emocional, tal cual, es un caos emocional, porque nada de lo que tú sientas o de lo que tú pienses va a ser atendido, va a ser, y mucho menos aceptado, a menos que vaya de acuerdo con lo que en la familia se piensa o se ha enseñado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues les recomiendo, si estás en ese caso, busca ayuda, busca acompañamiento de verdad. Y bueno, pues muy probablemente vas a tener amigos, amigas narcisistas, psicópatas, manipuladores y vas a tener parejas así. Muy probablemente si eres empático.
¿vale? Entonces, bueno, pues espero que ahora sí haya quedado un poco más claro el tema, un poco más completo sobre todo. Cualquier duda que tengas, escríbeme a mariacorral.scc@gmail.com. También doy psicoterapia por Skype y por videollamada de WhatsApp. Me encanta que me hagas comentarios por YouTube. Muchas gracias por sus comentarios. Les mando un abrazo muy fuerte y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que tengas una maravillosa vida. Bye.